Mi nuera escondió un collar de oro en el bolso de mi nieta de 15 años. Que la arresten por ladrona. Horas después la policía supo a quién realmente pertenecía la joya y nos escoltó a un hotel de lujo. Lo que jamás imaginé es que esa traición sería solo el comienzo de algo mucho peor. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 64 años, y durante toda mi vida creí que el amor familiar era incondicional, que una madre podía confiar ciegamente en sus hijos, que las nueras llegaban para ampliar la familia, no para destruirla. Pero ese domingo de octubre en Madrid, mientras el sol se filtraba por las ventanas empañadas del autobús que me llevaba a casa de mi hijo Roberto, no sabía que mi mundo se haría pedazos en cuestión de horas. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el mismo que usaba para ocasiones especiales, y mis zapatos de charol negro que había lustrado esa mañana con especial cuidado. En mi bolsa de mano, envuelta en papel de seda, llevaba una pequeña pulsera de plata que había comprado para mi nieta Sofía. Era su cumpleaños número 15, y aunque el dinero escaseaba desde que quedé viuda, había ahorrado durante meses para comprarle algo bonito. El autobús se detuvo frente a la urbanización Las Rosas, donde Roberto y su esposa Marisol vivían en una casa de 2 plantas con jardín, una casa que yo había ayudado a pagar cuando ellos pasaban dificultades, como decía Roberto, cada vez que necesitaba dinero, pero de eso hacía años. Ahora parecían prósperos, exitosos, como si nunca hubieran necesitado la ayuda de una viuda que vivía con su pensión. Caminé por el sendero empedrado, sintiendo cómo mis zapatos resonaban contra las piedras. El jardín estaba perfectamente cuidado. Rosales podados, césped recortado, hasta una fuente pequeña que no recordaba de mi última visita. Todo muy elegante, muy diferente a mi pequeño apartamento en Lavapiés, con sus paredes desconchadas y la calefacción que apenas funcionaba en invierno. Toqué el timbre y esperé. Escuché risas del interior, voces, música. La fiesta ya había comenzado sin mí, aunque yo había llegado exactamente a la hora que Roberto me había dicho. Cuando la puerta se abrió, Marisol apareció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen, qué sorpresa que hayas venido», dijo, y algo en su tono me hizo sentir como si hubiera llegado sin invitación. Roberto me dijo que era el cumpleaños de Sofía. Respondí abrazando la bolsa donde llevaba el regalo. No me lo perdería por nada. «Ah, claro. Bueno, pasa. Pero cuidado con tu abrigo, que acabamos de limpiar los sofás». Entré a la sala y vi aproximadamente 20 personas. Familiares que apenas me saludaron con un asentimiento de cabeza, amigos de Roberto que fingían conocerme, vecinos que susurraban entre ellos. Sofía estaba en el centro, radiante con un vestido rosa que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en ropa en todo un año. «¡Abuela!», gritó, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Su abrazo fue lo único genuino que sentí desde que llegué. «Feliz cumpleaños, mi niña preciosa», le susurré al oído, entregándole el pequeño paquete. «Espero que te guste». Vi cómo Marisol miraba el regalo con desprecio apenas disimulado. Era pequeño, envuelto en papel sencillo, tan diferente a las cajas elegantes y grandes que decoraban la mesa de regalos. «Sofía, hija, ponlo con los demás», dijo Marisol, «y ve a saludar a tus primos, que hace rato te están buscando». Mi nieta se alejó, y yo me quedé de pie en medio de la sala, sosteniendo mi bolso con las manos sudorosas. Nadie me ofreció sentarme. Nadie me preguntó si quería algo de beber. Era como si fuera invisible. Roberto apareció desde la cocina, cargando una bandeja de canapés que claramente habían encargado de algún lugar caro. Me dio un beso en la mejilla rápido, mecánico. «Mamá, qué bien que pudiste venir. Marisol estaba preocupada de que no te sintieras cómoda con tanta gente». «¿Por qué no me iba a sentir cómoda?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Roberto evitó mi mirada. «No, no es eso. Es solo que... bueno, ya sabes. A veces las reuniones grandes pueden ser abrumadoras. Abrumadoras. Como si yo fuera una anciana frágil que no podía manejar una fiesta familiar.
como si no hubiera criado a ese mismo hijo que ahora me trataba como una visita incómoda. Me dirigí hacia una esquina, cerca de la ventana, donde había una silla vacía. Desde ahí podía ver todo sin estorbar a nadie. Vi a Sofía desenvolver regalos. Una tablet, ropa de marca, zapatos caros, un teléfono último modelo. Cuando llegó a mi regalo, lo abrió rápidamente y sonrió. «Qué bonita, abuela. Muchas gracias». Pero Marisol ya había apartado la pulsera, colocándola con los regalos menores, lejos de los obsequios principales. El gesto fue sutil, pero yo lo vi. Y me dolió más que cualquier palabra cruel. Las horas pasaron lentas. Intenté participar en conversaciones, pero cada vez que hablaba, la gente parecía perder interés rápidamente. Mencioné mi trabajo voluntario en la parroquia, y alguien cambió de tema. Conté una anécdota graciosa sobre Sofía cuando era pequeña, y Marisol interrumpió para hablar sobre los planes universitarios de la niña. Fue entonces cuando escuché a dos mujeres susurrando cerca de mí. «Es la suegra de Marisol. Vive sola en un apartamento horrible en el centro. Pobrecita. Pero me dijeron que a veces pide dinero prestado». «¿En serio? Qué incómodo debe ser para Roberto». Se me encogió el estómago. ¿Pedir dinero prestado? El único dinero que había pedido fue cuando Roberto me aseguró que era un préstamo temporal, cuando tuvieron problemas para pagar la entrada de la casa. Un préstamo que se convirtió en donación cuando nunca me lo devolvieron. La tarde siguió su curso entre risas que no incluían las mías, conversaciones de las que era excluida, y miradas que decían más que las palabras. Cuando llegó la hora de partir los pasteles, sí, había 3 pasteles diferentes, ni siquiera me pidieron que ayudara a servir. Marisol y sus amigas se encargaron de todo, como si yo fuera demasiado torpe o inadecuada para participar. Fue durante el caos de la repartición de pasteles que todo cambió. Una de las invitadas, una mujer joven con joyas ostentosas, gritó desde el otro lado de la sala: «¡Mi collar! ¡No encuentro mi collar de oro!». El silencio se extendió como mancha de aceite. Todas las conversaciones se detuvieron. Los niños dejaron de jugar. Hasta la música pareció bajar de volumen. «¿Estás segura de que lo traías puesto?», preguntó Marisol, acercándose con cara de preocupación. «Claro que estoy segura. Era el collar de oro blanco con diamantes que me regaló mi madre. Vale una fortuna». Y entonces Marisol pronunció las palabras que cambiarían todo. «Bueno, no nos alarmemos, pero tal vez deberíamos revisar, por si acaso alguien lo tomó sin darse cuenta». El aire se volvió espeso, pesado. Yo sentí como todas las miradas se dirigían hacia mí, como si fuera la sospechosa obvia, la viuda pobre, la suegra incómoda, la que pedía dinero prestado. «Yo creo que es buena idea», dijo otra mujer. «Revisemos bolsos y carteras. Así salimos de dudas». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Sofía, que había estado jugando con otros niños, se acercó a mí con su mochila rosa en la mano. «Abuela, me duele el estómago. ¿Podemos irnos ya?» «En un momento, mi amor», le dije, aunque yo también quería desaparecer. Pero ya era demasiado tarde. Marisol había organizado la revisión con la eficiencia de un general. Una por una, las mujeres fueron mostrando el contenido de sus bolsos. Cuando llegó mi turno, abrí mi cartera con manos temblorosas. Dentro había solo lo básico: mi billetera gastada, pañuelos, caramelos para Sofía, las llaves de mi apartamento. «Perfecto, Carmen», dijo Marisol con una sonrisa que no me tranquilizó. «Ahora, Sofía, mi amor, ¿podrías enseñarnos tu mochila?». Mi nieta me miró con ojos asustados. Tenía apenas 15 años. No entendía por qué la estaban tratando como sospechosa. «No tiene nada que ver», dije poniéndome de pie. «Es solo una niña». «Por supuesto que no tiene nada que ver», respondió Marisol. «Solo queremos estar seguras. Es por su propio bien también». Sofía abrió su mochila rosa con cremalleras doradas. Libros, lápices, su teléfono, chicles, y ahí, en el fondo, brillando como una acusación silenciosa, el collar de oro blanco. El grito que salió de mi garganta no era de dolor, sino de incredulidad pura. Ver ese collar brillando en la mochila de mi nieta fue como recibir una bofetada en pleno rostro.
Pero lo que más me desgarró no fue la acusación silenciosa de todos esos ojos clavados en nosotras, sino la mirada de traición que vi en los ojos de mi propio hijo. Roberto no dijo una palabra. Ni una sola palabra en nuestra defensa. «Yo no puse eso ahí», gritó Sofía, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Abuela, yo no lo tomé». «Lo sé, mi amor, lo sé». Le susurré abrazándola mientras sentía cómo el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Pero mientras consolaba a mi nieta, mi mente viajó 20 años atrás, a todas las veces que había sacrificado mi propia felicidad por esta familia que ahora nos miraba como delincuentes. Recordé cuando Roberto tenía 25 años y llegó a mi casa en lavapiés, con los ojos rojos y las manos temblorosas, confesando que había perdido su trabajo en el banco por llegar tarde constantemente. Yo acababa de enviudar. Mi pensión era mísera, pero saqué los ahorros que tenía guardados para emergencias, 15.000 euros que había ahorrado durante años vendiendo empanadas en el mercado de la cebada, y se los di sin hacer preguntas. «Es un préstamo, mamá», me había dicho. «Te lo devuelvo en 6 meses cuando consiga algo mejor». Nunca vi ni un euro de vuelta. Luego vino la época en que conoció a Marisol, una chica bonita, de familia acomodada de Pozuelo de Alarcón, que trabajaba en marketing y hablaba de proyectos y oportunidades de crecimiento, como si las palabras fueran mágicas. Al principio me cayó bien, parecía hacer feliz a Roberto, y eso me bastaba. Pero cuando anunciaron que se casarían, las cosas cambiaron. «Mamá, necesitamos tu ayuda», me dijo Roberto una tarde, sentado en mi pequeña cocina mientras yo preparaba lentejas. «La boda va a ser cara, y los padres de Marisol están poniendo mucho dinero. No queremos quedar mal». Quedar mal. Esas palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. «¿Cuánto necesitan?», pregunté, aunque ya sabía que sería más de lo que podía permitirme. 8.000 euros. Solo para nuestra parte. Ya sabes, el traje, el banquete, la luna de miel. 8.000 euros. Tuve que vender las joyas de mi difunta madre, las únicas cosas de valor que poseía. Unos pendientes de oro que habían pertenecido a mi abuela. Un anillo con una pequeña esmeralda que mi madre había usado solo en ocasiones especiales. Una pulsera antigua que había sido el regalo de bodas de mi padre. Los llevé a una casa de empeños en la calle del Arenal, y el hombre detrás del mostrador, un señor mayor con gafas gruesas, me miró con lástima cuando le expliqué que necesitaba vender rápido. «Señora, estas piezas tienen valor sentimental más que comercial», me dijo. «Le puedo dar 5.000 euros por todo». «¿Y si solo empeño algunas?», pregunté, aferrándome a la esperanza de poder recuperarlas después. El empeño le costaría intereses altos. Si no puede pagar en 3 meses, las perdería igual. Vendí todo. Los pendientes de mi abuela, el anillo de mi madre, la pulsera que había tocado las manos de mi padre el día que se casó con mamá. Todo se convirtió en billetes arrugados que entregué a Roberto sin pedirle recibo. La boda fue espectacular. Se celebró en un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, con más de 200 invitados, flores importadas, un menú degustación de 7 tiempos y una orquesta que tocó hasta las 3 de la madrugada. Yo me senté en la mesa del fondo, con tíos lejanos que apenas conocía, viendo cómo mi hijo bailaba con su flamante esposa mientras ella lucía un vestido que costaba más que mi renta anual. Cuando Marisol lanzó el ramo, yo aplaudí desde mi silla, sintiendo el vacío en mis dedos donde antes habían estado los anillos de mi madre. Después vinieron los préstamos, más pequeños pero constantes. 1.000 euros para el depósito del apartamento antes de comprar la casa. 500 euros cuando se les rompió el coche. 300 euros para las vacaciones en la Costa Brava porque necesitaban descansar del estrés del trabajo. Cada vez, Roberto llegaba a mi apartamento con la misma expresión contrita, las mismas palabras cuidadosamente elegidas. «Solo por esta vez, mamá. Te lo devuelvo el mes que viene sin falta». Yo sabía que mentía. Lo sabía desde la primera vez. Pero era mi hijo, mi único hijo. Y el amor de madre hace que una sea capaz de autoengañarse hasta el infinito. Cuando nació Sofía, pensé que las cosas cambiarían, que tener una hija los haría valorar más la familia, entender mejor lo que significaba el sacrificio. Y en parte fue así.
Mi nieta se convirtió en la luz de mi vida, pero económicamente, los gastos solo aumentaron. Los pañales están carísimos, me decía Roberto mientras Sofía dormía en mis brazos durante una de sus visitas. Y Marisol quiere comprar todo orgánico, lo mejor para la niña. Más dinero, siempre más dinero. Luego vino la época de la guardería privada, porque la pública no tenía el nivel educativo que Sofía merecía. Después, las clases de ballet, de inglés, de piano. Todo era para el futuro de Sofía, y yo, como abuela que amaba a esa niña más que a su propia vida, abría mi billetera una y otra vez. Calculé una vez, sentada en mi cocina con todas las facturas de la luz atrasadas esparcidas sobre la mesa, cuánto dinero había prestado a Roberto a lo largo de los años. La cifra me dejó sin respiración, 37.000 euros. Casi 40.000 euros que habían salido de mi pensión de viuda, de mis trabajos de limpieza de oficinas por las noches, de la venta de todo lo que tenía valor en mi vida. Roberto se había comprado un coche nuevo el año pasado. Marisol llevaba bolsos de marca y se hacía las uñas en salones caros cada 15 días. Habían reformado la cocina de su casa el verano anterior, instalado aire acondicionado en todas las habitaciones y contratado a una señora para que les limpiara 2 veces por semana. Mientras tanto, yo seguía viviendo en el mismo apartamento de 40 metros cuadrados donde había criado a Roberto después de quedar viuda. Las paredes se desconchaban por la humedad, la ducha goteaba constantemente, y en invierno tenía que ponerme 3 mantas para dormir porque no podía permitirme poner la calefacción más de 2 horas al día. Pero nunca les dije nada, nunca les reclamé el dinero, porque cada vez que veía a Sofía sonreír, cada vez que me decía, «Te quiero, abuela», con sus bracitos alrededor de mi cuello, pensaba que todo había valido la pena. Hasta ese domingo maldito, viendo el collar de oro brillar en su mochila como una acusación, entendí la verdad que había estado negando durante años. Para ellos, yo no era la madre y abuela amorosa que se sacrificaba por su familia. Era la idiota útil que abría su billetera cada vez que la necesitaban y desaparecía convenientemente cuando ya no les servía. «Llamemos a la policía», dijo la mujer del collar, con voz histérica. «¡Esto es un robo!» «Esperemos, Cristina», intervino Marisol, pero había algo en su tono que no me gustaba. Tal vez la niña no sabía lo que hacía. Tal vez vio algo bonito y... Bueno, a veces los adolescentes cometen errores. Errores. Como si mi nieta de 15 años, que nunca había tomado ni un caramelo sin pedir permiso, fuera una cleptómana. «Sofía no es una ladrona», grité, poniéndome de pie con más fuerza de la que había sentido en años. Pero Roberto, mi propio hijo, el niño que había criado sola trabajando 14 horas al día, finalmente abrió la boca para decir las palabras que me partieron el alma en dos. «Mamá, por favor, no hagas más escándalo. Ya bastante vergüenza estamos pasando». Vergüenza. Él sentía vergüenza de nosotras. En ese momento, mientras abrazaba a mi nieta que temblaba de miedo y humillación, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sin importar lo que pasara, sin importar las consecuencias, ya nunca más volvería a permitir que me trataran como si no valiera nada. Ya nunca más iba a comprar amor, que claramente no se podía comprar. Mi nuera escondió un collar de oro en el bolso de mi nieta de 15 años. Que la arresten por ladrona. Horas después la policía supo a quién realmente pertenecía la joya y nos escoltó a un hotel de lujo. Lo que jamás imaginé es que esa traición sería solo el comienzo de algo mucho peor. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. El grito desgarrador que salió de mi garganta resonó por toda la casa como el lamento de un animal herido. Ver ese collar brillando obscenamente en la mochila de mi Sofía fue como si me arrancaran el alma con las manos desnudas. Pero lo que realmente me destruyó no fue la acusación silenciosa de todos esos ojos clavados en nosotras como dagas, sino ver cómo mi propio hijo, Roberto, retrocedía lentamente, alejándose de nosotras como si fuéramos apestadas. «¡Yo no puse eso ahí!», gritó Sofía,
con lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de dolor. «Abuela, te juro por la memoria del abuelo que yo no lo tomé». «Lo sé, mi cielo, lo sé», le susurré, abrazándola mientras mi mundo se desmoronaba como arena entre los dedos. Pero mientras consolaba a mi nieta, mi mente voló hacia atrás en el tiempo, a todas las veces que había sacrificado pedazos de mi alma por esta familia que ahora nos miraba como si fuéramos criminales de la peor especie. Recordé vívidamente cuando Roberto tenía 25 años y llegó a mi pequeño apartamento en Lavapiés como un fantasma, con los ojos enrojecidos por las lágrimas que no había derramado y las manos temblando como hojas en otoño. Me confesó, con la voz quebrada, que había perdido su trabajo en el banco por llegar constantemente tarde, por su irresponsabilidad, por no valorar las oportunidades que la vida le había dado. Yo acababa de quedar viuda. Fernando había muerto apenas 8 meses antes, dejándome con una pensión miserable que apenas cubría los gastos básicos de supervivencia. Pero cuando vi a mi hijo hundido en esa desesperación que solo conocen los que han tocado fondo, no dudé ni un segundo. Fui al dormitorio. Abrí el cajón donde guardaba mis ahorros más preciados. 15.000 euros que había reunido vendiendo empanadas artesanales en el mercado de la cebada durante 3 años, bajo el sol abrasador del verano y el frío cortante del invierno. Y se los puse en las manos sin hacer una sola pregunta. «Es un préstamo, mamá», me había dicho, mirándome a los ojos con esa sinceridad que yo creía real. «Te lo devuelvo en 6 meses, cuando consiga algo mejor. Te lo prometo por la memoria de papá». Nunca vi ni un céntimo de vuelta. Pero lo que más me dolió no fue la pérdida del dinero, sino darme cuenta, años después, de que había sido la primera de una larga serie de mentiras envueltas en promesas falsas. Luego vino la época dorada en que conoció a Marisol, una chica bellísima, de familia acomodada de Pozuelo de Alarcón, que trabajaba en marketing digital y hablaba de proyectos innovadores y oportunidades de crecimiento exponencial, como si las palabras fueran fórmulas mágicas capaces de cambiar la realidad. Al principio me cayó bien, incluso me emocioné. Parecía hacer feliz a Roberto. Le devolvía esa sonrisa que había perdido después de la muerte de su padre. Y para una madre viuda eso lo era todo. Pero cuando anunciaron su compromiso matrimonial, las cosas cambiaron de una manera que me partió el corazón en pedazos. «Mamá, necesitamos tu ayuda urgentemente», me dijo Roberto una tarde gris de noviembre, sentado en mi diminuta cocina mientras yo preparaba lentejas con las verduras que había conseguido con descuento en el mercado. «La boda va a ser muy cara, mucho más de lo que esperábamos. Los padres de Marisol están poniendo muchísimo dinero. Y nosotros no podemos quedar mal delante de toda su familia». Quedar mal. Esas 2 palabras se clavaron en mi pecho como puñales envenenados, porque entendí inmediatamente el mensaje oculto. Yo, con mi pobreza, con mi apartamento humilde, con mi ropa sencilla comprada en rebajas, era un motivo de vergüenza para ellos. «¿Cuánto necesitáis?», pregunté, aunque ya sabía que sería más de lo que podía permitirme sin condenarme a meses de privaciones. 8.000 euros. Solo para nuestra parte, ya sabes. El traje de Roberto, mi vestido, la luna de miel en París. Son gastos inevitables, mamá. No podemos casarnos como pobres. 8.000 euros. Una cifra astronómica para una viuda que vivía con una pensión de 600 euros mensuales. Pero la forma en que mi hijo me miraba, con esa mezcla de súplica y esperanza que me recordaba al niño pequeño que había criado sola después del accidente laboral de Fernando, me desarmó completamente. Tuve que vender las joyas de mi difunta madre, las únicas cosas de valor real que poseía en este mundo. Unos pendientes de oro de 18 quilates que habían pertenecido a mi abuela materna. Un anillo con una pequeña esmeralda natural que mi madre había usado solo en ocasiones extraordinariamente especiales, y una pulsera antigua de oro blanco que había sido el regalo de bodas de mi padre, el símbolo del amor eterno que se prometieron ante el altar. Los llevé a una casa de empeños en la calle del Arenal, caminando por las calles adoquinadas con el corazón encogido y las manos sudorosas. El hombre detrás del mostrador, un señor mayor con gafas de montura dorada y una expresión cansada de alguien que había visto demasiados dramas humanos,
Me miró con una lástima apenas disimulada cuando le expliqué, con la voz temblorosa, que necesitaba vender rápidamente por una emergencia familiar. Señora, estas piezas tienen mucho más valor sentimental que comercial, me dijo con voz suave, examinando cada joya con una lupa de joyero. Son bonitas, pero no son de gran calidad. Le puedo dar 5.000 euros por todo el lote. ¿Y si solo empeño algunas piezas? Pregunté, aferrándome desesperadamente a la esperanza de poder recuperarlas cuando mejorara mi situación económica. El empeño le costaría unos intereses muy altos, señora. Si no puede pagar en 3 meses exactos, las perdería igual. Y francamente, no creo que pueda reunir esa cantidad en tan poco tiempo. Vendí todo. Los pendientes que habían tocado las orejas de mi abuela en su día de bodas. El anillo que mi madre había lucido con orgullo durante 40 años de matrimonio. La pulsera que había acompañado las manos de mi padre. El día más feliz de su vida. Todo se convirtió en billetes arrugados que conté 3 veces antes de entregarlos a Roberto. Sin pedirle recibo. Sin condiciones. Sin más garantía que la promesa de un hijo al que amaba por encima de mi propia vida. La boda fue espectacular. Todo lo que Marisol había soñado y más. Se celebró en un hotel de 5 estrellas en el corazón de Madrid, con más de 200 invitados elegantemente vestidos, flores importadas desde Holanda que costaban más que mi alquiler mensual, un menú de degustación de 7 tiempos preparado por un chef reconocido internacionalmente, y una orquesta que tocó hasta las 3 de la madrugada, melodías que hicieron suspirar a todas las mujeres presentes. Yo me senté en la mesa del fondo, junto a tíos lejanos que apenas conocía, y vecinos de mi pueblo natal que hacía años no veía, observando desde la distancia cómo mi hijo bailaba con su flamante esposa, mientras ella lucía un vestido de pronovias que había costado más que toda mi renta anual. Cuando Marisol lanzó el ramo de rosas blancas y peonías rosadas, yo aplaudí desde mi silla con las manos doloridas por el trabajo, sintiendo el vacío en mis dedos donde antes habían estado los anillos de mi madre, esas pequeñas joyas que habían sido el único vínculo tangible que me quedaba con mi infancia feliz. Después vinieron los préstamos, más pequeños pero constantes, como gotas de agua que van erosionando la roca más sólida. 1.000 euros para el depósito del apartamento antes de comprar la casa, porque era una oportunidad única que no podían dejar escapar. 500 euros cuando se les averió el coche en pleno agosto, porque necesitaban un medio de transporte fiable para ir a trabajar. 300 euros para unas vacaciones en la Costa Brava porque estaban estresadísimos con el trabajo y necesitaban desconectar para rendir mejor. Cada vez, Roberto llegaba a mi apartamento con la misma expresión estudiadamente contrita, las mismas palabras cuidadosamente elegidas para tocar las fibras más sensibles de mi corazón de madre. Solo por esta vez, mamá. Te prometo que es lo último. Te lo devuelvo el mes que viene sin falta. Con intereses, si quieres. Yo sabía que mentía. En lo más profundo de mi corazón. Lo sabía desde la primera vez. Pero era mi hijo, mi único hijo, el bebé que había llevado en mi vientre durante 9 meses. El niño al que había amamantado durante noches interminables, y el amor de madre tiene esa capacidad maldita de hacernos cómplices de nuestro propio sufrimiento hasta el infinito. Cuando nació Sofía, pensé ingenuamente que las cosas cambiarían para mejor, que tener una hija los haría madurar, que los conectaría con la responsabilidad real, que les haría entender lo que significaba el sacrificio verdadero, y en parte fue así. Mi nieta se convirtió inmediatamente en la luz más brillante de mi vida, el rayo de sol que iluminaba mis días más oscuros. Pero económicamente, los gastos solo se multiplicaron de manera exponencial. Los pañales ecológicos están carísimos, mamá, me decía Roberto mientras Sofía dormía plácidamente en mis brazos durante una de sus escasas visitas dominicales. Y Marisol insiste en comprar todo orgánico, lo mejor del mercado. Quiere darle a la niña lo que nosotros nunca tuvimos. Más dinero. Siempre más dinero saliendo de mi billetera gastada hacia sus cuentas bancarias, que nunca parecían tener suficiente. Luego vino la época de la guardería privada bilingüe, porque la pública
No tenía el nivel educativo que Sofía merecía para competir en el mundo globalizado del futuro. Después, llegaron las clases de ballet clásico, de inglés con profesores nativos, de piano con un maestro del conservatorio. Todo era una inversión en el futuro de Sofía. Y yo, como abuela que amaba a esa niña más que a su propia vida, abría mi billetera una y otra vez, incluso cuando eso significaba quedarme sin calefacción durante los meses más fríos del invierno madrileño. Una noche de insomnio, sentada en mi cocina con todas las facturas atrasadas de la luz esparcidas sobre la mesa como naipes de la mala suerte, calculé cuánto dinero había prestado a Roberto a lo largo de todos estos años de generosidad ciega. La cifra me dejó literalmente sin aliento. 37.000 euros. Casi 40.000 euros que habían salido de mi pensión de viuda, de mis trabajos de limpieza nocturna en oficinas del centro, de la venta de cada objeto de valor que había acumulado en 64 años de vida. Roberto se había comprado un BMW Serie 3 el año anterior. Marisol llevaba bolsos de Michael Kors y se hacía las uñas en salones de belleza que cobraban más por una sesión de lo que yo gastaba en comida en una semana entera. Habían reformado completamente la cocina de su casa el verano pasado, instalado aire acondicionado central en todas las habitaciones y contratado a una señora de la limpieza que iba 2 veces por semana para que Marisol no tuviera que desgastarse con tareas domésticas. Mientras tanto, yo seguía viviendo en el mismo apartamento de 40 metros cuadrados donde había criado a Roberto, después de quedar viuda a los 38 años. Las paredes se desconchaban por la humedad que se filtraba desde el piso superior. La ducha goteaba constantemente creando una sinfonía de gotas que me acompañaba durante las noches de insomnio, y en invierno tenía que ponerme 3 mantas de lana para dormir, porque no podía permitirme mantener la calefacción encendida más de 2 horas al día. Pero nunca les dije nada. Nunca les reclamé el dinero prestado. Nunca mencioné mis privaciones o mis noches en vela contando monedas para llegar a fin de mes. Porque cada vez que veía a Sofía sonreír con esa inocencia que solo tienen los niños, cada vez que me decía, «Te quiero mucho, abuela», con sus bracitos pequeños alrededor de mi cuello arrugado, pensaba que todo había valido la pena, que el amor justificaba cualquier sacrificio. Hasta ese domingo maldito, viendo ese collar de oro brillar acusadoramente en la mochila de mi nieta como una prueba falsificada de un crimen que nunca había cometido, entendí la verdad que había estado negando durante décadas. Para ellos, yo nunca había sido la madre y abuela amorosa que se sacrificaba por su familia. Era la idiota útil que abría su billetera cada vez que la necesitaban y desaparecía convenientemente del mapa cuando ya no les servía para nada. Con la memoria USB de Sofía en mis manos temblorosas y la revelación de que Marisol era una estafadora profesional ardiendo en mi mente, como un hierro al rojo vivo, supe que había llegado el momento de la confrontación definitiva, no solo por mí, sino por todas las familias que habían sido destruidas por esta depredadora, y por las que aún podrían serlo si no actuaba inmediatamente. La reunión con la sargento Ruiz se programó para el martes siguiente en la comisaría del Distrito Centro. Elena llegó a recogerme en su coche, cargada con carpetas, documentos impresos de la memoria USB, y una expresión de determinación que no había visto desde nuestro primer encuentro en casa de Roberto. «Carmen, esto va mucho más allá de lo que imaginábamos», me dijo mientras conducía por las calles de Madrid. «He estado investigando toda la noche. Marisol no es solo una estafadora ocasional, es una delincuente con metodología, con sistemas perfeccionados durante años. Lo que le hizo a tu familia, lo que le hizo a la familia Herrero, es su modus operandi». Llegamos a la comisaría y nos hicieron esperar en una sala pequeña y fría que olía a desinfectante y café recalentado. Sofía había insistido en acompañarnos, a pesar de que le sugerí que se quedara en casa. «Abuela», me había dicho con esa madurez que me partía el alma, «si mamá va a pagar por lo que hizo, yo quiero estar ahí para verlo». Betiu, cuando la sargento Ruiz entró a la sala, venía acompañada de un hombre mayor, de unos 50 años, con traje gris y una expresión seria que imponía respeto inmediato. «Señora Morales, le presento al inspector Hernández»,
de la Unidad de Delitos Económicos. Después de revisar preliminarmente la información que nos proporcionó, hemos decidido que este caso requiere una investigación mucho más profunda. El inspector Hernández se sentó frente a nosotras y abrió una carpeta gruesa. Señora Morales, lo que usted ha descubierto podría ser la punta del iceberg de una red de estafas que lleva operando varios años en Madrid y comunidades aledañas. ¿Está dispuesta a colaborar plenamente con nuestra investigación? Por supuesto, respondí sin dudar. Quiero que paguen por todo lo que han hecho. Perfecto. Pero necesito que entienda que esto va a significar reabrir su caso, anular el acuerdo extrajudicial que firmó con su hijo y su nuera, y proceder con cargos criminales completos. ¿Está segura de que quiere seguir este camino? Miré a Sofía, que estaba sentada a mi lado con las manos entrelazadas sobre su regazo, y pensé en todas las noches que había llorado preguntándose por qué su madre la odiaba tanto como para humillarla públicamente. Pensé en Isabel Herrero y su hijo internado en un psiquiátrico por culpa de Marisol. Pensé en las otras familias cuyos nombres aparecían en esos archivos diabólicos. Inspector, durante 64 años he intentado ser una buena persona, una buena madre, una buena abuela. He perdonado, he olvidado, he puesto la otra mejilla más veces de las que puedo contar, pero ya no voy a permitir que nadie más sufra lo que nosotras hemos sufrido. Elena sonrió y puso su mano sobre la mía. Esa es la Carmen que conocí el día de la fiesta. La mujer que no se deja pisotear por nadie. Durante las siguientes 3 horas, repasamos cada detalle de los archivos encontrados en la memoria USB. El inspector Hernández tomaba notas constantemente. Hacía preguntas específicas y de vez en cuando silbaba por lo bajo cuando descubría algún detalle particularmente escalofriante de la metodología de Marisol. Lo que más me preocupa, dijo el inspector, es esta carpeta de próximos objetivos. Hay 3 familias que están siendo estudiadas actualmente. Una de ellas incluye a un matrimonio mayor de Getafe, que acaba de heredar una propiedad en el centro de Madrid. ¿Van a advertirles?, preguntó Elena. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a usar esta información para tender una trampa. El plan que propuso el inspector Hernández era tan audaz como arriesgado. Usando la información de la memoria USB, iban a permitir que Marisol se acercara a una de las familias objetivo, una pareja mayor de Getafe llamada Los Vázquez, pero bajo vigilancia policial constante. El objetivo era atraparla en el acto, documentar su metodología y tener pruebas irrefutables para un juicio. ¿Y qué pasa con Roberto?, pregunté, sintiendo todavía esa punzada dolorosa al mencionar a mi hijo. Su hijo está en una posición compleja, señora Morales. Por un lado, participó activamente en el robo del collar y la conspiración para difamar a su hija. Por otro lado, tenemos evidencia de que él también fue manipulado y estafado por Marisol. Dependiendo de cómo coopere con nuestra investigación, podríamos considerar reducir los cargos contra él. Esa tarde, cuando regresamos a mi apartamento, me senté con Sofía en el sofá que habíamos comprado con el dinero del primer acuerdo. Parecía una vida entera la que había pasado desde entonces. Abuela, ¿crees que papá sabía realmente lo mala que era mamá? Era una pregunta que me había estado atormentando desde que descubrimos los archivos. ¿Roberto había sido un cómplice consciente o otra víctima de Marisol? No lo sé, mi amor. Pero lo que sí sé es que, aunque hubiera sido engañado por ella, él tomó decisiones que nos hicieron daño, y esas decisiones tienen consecuencias. 2 días después, el inspector Hernández me llamó con noticias que me dejaron sin aliento. Señora Morales, hemos estado rastreando las cuentas bancarias de Marisol. Lo que hemos encontrado es extraordinario. Tiene cuentas en 3 países diferentes, con un total de más de 200.000 euros. Dinero que claramente proviene de múltiples estafas durante los últimos 8 años. 200.000 euros. La cifra resonó en mi cabeza como un eco infinito. ¿Y qué significa eso para nuestro caso? Significa que podemos proceder con cargos por fraude agravado, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales. Cada uno de esos cargos conlleva penas de prisión significativas. Pero la noticia que realmente me impactó llegó esa misma tarde.
cuando Roberto apareció en la puerta de mi apartamento sin previo aviso. Sofía estaba en el instituto, así que estaba sola cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, me sorprendió su aspecto. Mi hijo, que siempre había sido meticuloso con su apariencia, estaba desaliñado, demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, y había algo en su voz que no había escuchado desde que era un niño pequeño. «Roberto, tienes una orden de alejamiento. No puedes estar aquí». Lo sé, pero por favor, solo 5 minutos. Hay cosas que necesitas saber antes de que todo esto explote completamente. Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Se sentó en el borde del sofá, con las manos temblorosas, y por un momento vi al niño asustado que había criado después de la muerte de Fernando. «Mamá, yo no sabía, te lo juro por la memoria de papá. Yo no sabía lo que realmente era Marisol hasta que la policía me interrogó». «¿Qué quieres decir?» Cuando me enseñaron los archivos de la memoria USB, cuando vi todos esos documentos sobre otras familias, me di cuenta de que yo también había sido víctima de ella desde el primer día. Roberto procedió a contarme cosas que me helaron la sangre, como Marisol había aparecido en su vida justo después de una ruptura dolorosa, ofreciéndole exactamente el tipo de apoyo emocional que necesitaba en ese momento, como ella había sugerido sutilmente cada uno de los préstamos que él me había pedido, siempre con justificaciones que sonaban razonables. Como ella había sido quien propuso tomar prestado mi collar, asegurándole que sería temporal y que yo nunca me daría cuenta. Ella me tenía completamente manipulado, mamá. Me hacía creer que todo era por nuestro bien, por el bien de la familia. Me convenció de que tú tenías demasiado dinero guardado, que era injusto que vivieras con privaciones cuando podías usar tus ahorros para disfrutar la vida. ¿Y el collar? El collar, la voz se le quebró. Ella me dijo que lo vendería y lo reemplazaría con una réplica tan buena que nunca notarías la diferencia. Que cuando murieras, Sofía heredaría algo de igual valor. Yo creí que era un plan temporal. ¿Y la humillación de Sofía? Eso nunca formó parte del plan original, mamá. Eso fue algo que Marisol improvisó cuando se dio cuenta de que la réplica no era lo suficientemente buena. Cuando vio que tú podrías darte cuenta de que el collar era falso, montó todo el teatro para que desapareciera accidentalmente, y tú pensaras que había sido robado por Sofía. Roberto se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar como no lo había visto llorar desde la muerte de su padre. Perdóname, mamá. Perdóname por haber sido tan ciego, tan estúpido. Perdóname por haber puesto a mi propia hija en esa situación horrible. Perdóname por haberte fallado durante tantos años. Por primera vez en meses, sentí una punzada de compasión por el hombre que había criado. No excusas para su comportamiento, no perdón inmediato, pero sí la comprensión de que él también había sido víctima de una depredadora que había perfeccionado el arte de la manipulación psicológica. Roberto, dije suavemente, el hecho de que hayas sido manipulado no borra el daño que causaste, pero si realmente quieres redimirte, hay algo que puedes hacer. Lo que sea, mamá. Lo que sea. Coopera completamente con la policía. Ayúdalos a atrapar a Marisol. Testifica contra ella. Y después, busca ayuda psicológica para entender cómo permitiste que todo esto pasara. Roberto asintió vigorosamente, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya he contactado con el inspector Hernández. Les voy a dar toda la información que tengo sobre las cuentas bancarias de Marisol, sus contactos, sus planes futuros. Todo. Cuando Roberto se fue, me quedé sentada en mi sofá, procesando todo lo que había escuchado. La historia era más compleja de lo que había imaginado, pero eso no cambiaba el hecho fundamental. Tanto Roberto como yo habíamos sido víctimas de una criminal profesional. La diferencia era que yo había decidido luchar. Él había elegido ser cómplice. Pero ahora, por primera vez en meses, tenía esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi hijo podría encontrar el camino de regreso a la persona que yo había criado antes de que Marisol lo convirtiera en su títere. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era el inspector Hernández. Señora Morales, tengo excelentes noticias. Acabamos de arrestar a Marisol.
El arresto de Marisol se había producido de la manera más espectacular posible. Según me contó el inspector Hernández, la habían atrapado en pleno acto de seducción criminal, reuniéndose con los Vázquez en un café elegante del barrio de Salamanca, con todos sus documentos falsificados, sus planes detallados para acceder a la herencia de la pareja mayor y hasta una grabadora oculta que documentó cada palabra de su operación de estafa. Fue como pescar un tiburón que se tragó el anzuelo completo, me dijo el inspector con una sonrisa de satisfacción que se podía escuchar a través del teléfono. Teníamos cámaras, micrófonos, agentes encubiertos. Cuando le dijimos que estaba arrestada, su expresión cambió tan rápidamente que parecía otra persona completamente diferente. Pero lo que más me impresionó no fue el arresto en sí, sino lo que pasó después. 3 días más tarde, recibí una llamada inesperada de la secretaria del juzgado. Marisol, desde su celda en la prisión de Soto del Real, había pedido reunirse conmigo. Quería, según sus propias palabras, explicarme personalmente por qué había hecho lo que hizo. Elena pensó que era una terrible idea. Carmen, esa mujer es una manipuladora profesional. Lo último que necesitas es darle otra oportunidad de meterse en tu cabeza, me dijo mientras tomábamos café en mi cocina renovada. Ya has ganado. Ya está en la cárcel. No tienes nada que ganar hablando con ella. Pero yo tenía una curiosidad que me corroía por dentro como un ácido. Después de años de preguntarme por qué mi nuera me había tratado con tanto desprecio, después de meses de descubrir traición tras traición, necesitaba mirarla a los ojos y escuchar de su propia boca las razones de tanta maldad calculada. Sofía no puede saberlo, le dije a Elena. Si voy a hacer esto, ella no puede enterarse. Ya ha sufrido suficiente por culpa de su madre. La prisión de Soto del Real era exactamente como me la había imaginado. Muros altos de cemento, rejas en cada ventana, guardias uniformados que revisaban cada bolso, cada documento, cada movimiento con la minuciosidad de quien ha visto demasiados intentos de contrabando. Me escoltaron a través de pasillos largos que olían a desinfectante industrial y desesperación humana, hasta llegar a una sala de visitas pequeña y fría, con una mesa de metal y 2 sillas que habían visto mejores días. Cuando trajeron a Marisol, casi no la reconocí. La mujer elegante y sofisticada que había conocido durante años había desaparecido completamente. Su pelo, siempre perfectamente peinado y teñido, ahora colgaba grasiento y descuidado alrededor de su rostro demacrado. Su piel, que se cuidaba religiosamente con cremas caras y tratamientos de spa, se veía pálida y manchada. Llevaba un uniforme de presidiaria que le quedaba grande, y sus manos, esas manos que siempre habían lucido manicura perfecta, estaban ahora con las uñas mordidas hasta la raíz. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no tenían esa chispa de superioridad calculada que siempre me había hecho sentir pequeña e inadecuada. Ahora eran los ojos de alguien que había sido completamente expuesto, despojado de todas sus máscaras y trucos. Se sentó frente a mí, sin decir una palabra durante varios minutos. Yo tampoco hablé, solo nos miramos. 2 mujeres que habían compartido la misma familia, pero que habían vivido realidades completamente diferentes. Supongo que piensas que soy un monstruo, dijo finalmente, con una voz tan diferente de la que recordaba que pensé que había otra persona hablando. No sé qué pensar de ti, Marisol. Por eso estoy aquí. ¿Quieres saber por qué lo hice? ¿Por qué destruí a mi propia familia? ¿Por qué traumaticé a mi hija? ¿Por qué te robé todo lo que tenías? Sí, quiero saberlo. Marisol se recostó en su silla y por un momento vi algo que nunca había visto en ella. Vulnerabilidad genuina. Porque durante toda mi vida, desde que era una niña pequeña, aprendí que la única manera de sobrevivir en este mundo era tomar lo que necesitaba antes de que otros me lo quitaran a mí. Procedió a contarme una historia que me dejó sin palabras. Su infancia en una familia acomodada que perdió todo cuando su padre fue arrestado por evasión fiscal. Su madre, que pasó de ser una señora respetada a trabajar limpiando casas para sobrevivir. Los años de humillaciones en el colegio privado, donde ya no podía pagar las cuotas, donde sus antiguas amigas la trataban como apestada social. A los 14 años me di cuenta de algo, Carmen.
Me di cuenta de que la gente como tú, la gente buena, la gente generosa, era en realidad la más fácil de manipular, porque ustedes quieren creer que todos son buenos en el fondo, porque ustedes necesitan pensar que sus sacrificios valen la pena. Sus palabras me golpearon como bofetadas, no por ser crueles, sino por contener una verdad que yo no quería reconocer. Cuando conocí a Andrés, el primer marido, vi inmediatamente que su familia tenía exactamente lo que yo necesitaba: dinero, estabilidad y una anciana dulce que haría cualquier cosa por su hijo. La madre de Andrés me recordaba a ti, Carmen, demasiado buena para su propio bien. ¿Y Roberto? Roberto fue diferente, admitió. Con Roberto no fue solo por dinero. Al principio, realmente pensé que podría intentar una vida normal. Él era guapo, tenía un buen trabajo, parecía capaz de darme la seguridad que siempre había buscado sin necesidad de trucos. ¿Qué cambió? Tú cambiaste todo, Carmen. La acusación cayó entre nosotras como una bomba. No entiendo. Desde el primer día que te conocí, vi lo que realmente eras. Una mujer que había criado a un hijo completamente dependiente de ella. Roberto no podía tomar una decisión importante sin consultarte. No podía comprar nada significativo sin tu aprobación. No podía ni siquiera elegir un restaurante para nuestra cita sin preguntarse qué pensaría mamá. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el estómago. Yo solo quería ayudarlo, pero no lo estabas ayudando, exclamó Marisol, y por primera vez desde que había entrado, vi un destello de la rabia que había estado escondida durante años. Lo estabas controlando. Cada vez que él intentaba ser independiente, tú encontrabas una manera de hacerlo sentir culpable. Cada vez que trataba de tomar sus propias decisiones, tú le recordabas todo lo que había sacrificado por él. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Yo lo amaba. Solo quería lo mejor para él. Claro que lo amabas. Pero lo amabas de una manera que lo estaba destruyendo. Y cuando me di cuenta de eso, cuando vi lo fácil que sería usar esa dinámica tóxica entre ustedes dos para mi beneficio, bueno, no pude resistirme. Marisol se inclinó hacia adelante, y pude ver en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y justificación que me resultaba nauseabunda. Cada vez que Roberto te pedía dinero, yo sabía exactamente qué botones apretar para que él se sintiera justificado. Tu madre tiene más dinero del que necesita, cariño. Ella vive como una ermitaña por elección, no por necesidad. Si realmente te ama, querrá ayudarte a construir un futuro mejor. ¿Y el collar? El collar fue mi error, mi arrogancia. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, Marisol bajó la vista, incapaz de sostener mi mirada. Cuando vi cuánto valía realmente, cuando me di cuenta de que era una pieza de coleccionista, supe que era mi boleto de salida. Con ese dinero podría desaparecer, empezar de nuevo en otro país, con otra identidad. Pero necesitaba una manera de que desapareciera sin que tú sospecharas que habíamos sido nosotros. Así que decidiste traumatizar a tu propia hija. No era mi intención traumatizarla, gritó Marisol, golpeando la mesa con las manos. El plan original era que el collar simplemente desapareciera durante la fiesta, que pensáramos que alguien lo había robado, que hiciéramos la denuncia, que fuera un misterio sin resolver. Entonces, ¿por qué lo pusiste en la mochila de Sofía? Marisol se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar con unos sollozos que parecían salir desde lo más profundo de su alma. Porque esa mañana, Sofía me vio escondiendo el collar falso en mi bolso. Me preguntó qué era, por qué lo tenía, si era un regalo para ti. Y yo entré en pánico. Sabía que si ella te contaba lo que había visto, todo mi plan se vendría abajo. La verdad era aún peor de lo que había imaginado. Así que decidiste que era mejor que tu propia hija pareciera una ladrona antes que arriesgarte a que descubrieran tu crimen. No fue una decisión racional, sollozó Marisol. Fue pánico puro. Puse el collar en su mochila pensando que podría sacarlo después, que encontraría otra manera de hacer que desapareciera. Pero cuando Cristina empezó a gritar que le habían robado el collar, todo se salió de control tan rápido que ya no pude pararlo. Me levanté de la silla, sintiendo un cansancio tan profundo que parecía que me pesaran los huesos. ¿Y nunca se te ocurrió
En ningún momento durante todo ese proceso, que estabas destruyendo a una niña inocente, Carmen, yo no pensé. Yo solo... No pensaste porque solo pensabas en ti misma. Siempre has pensado solo en ti misma. Marisol alzó la vista hacia mí, con los ojos rojos e hinchados de llorar. ¿Me perdonas? Sé que no tengo derecho a pedírtelo. Sé que no merezco tu perdón. Pero, ¿hay alguna manera de que puedas perdonarme? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras como una súplica desesperada. Miré a esta mujer que había destrozado mi familia, que había robado mi dinero, que había traumatizado a mi nieta, que había manipulado a mi hijo hasta convertirlo en cómplice de sus crímenes. Marisol, dije suavemente, yo te perdono por mi propio bien, no por el tuyo. Te perdono porque cargar con el odio solo me haría más daño a mí. Pero perdonarte no significa que lo que hiciste estuvo bien. No significa que merezcas una segunda oportunidad. Y definitivamente no significa que vaya a interferir con tu castigo legal. Lo entiendo, susurró. Y hay algo más que necesitas entender. Sofía nunca va a saber que viniste aquí. Nunca va a saber que te arrepientes. Porque ella necesita seguir adelante con su vida sin la carga de preocuparse por el bienestar emocional de la mujer que la traicionó de la manera más cruel posible. Marisol asintió, con nuevas lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está mi niña? Sofía ya no es tu niña. Ahora es mi responsabilidad. Y te aseguro que voy a protegerla de cualquier daño adicional, incluyendo el daño que podría causarle saber que su madre está pudriéndose en una celda de prisión preguntándose por ella. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de tocar el timbre para que vinieran a buscarme, me volví hacia Marisol una última vez. Hay una cosa más que quiero que sepas. Durante todos estos años, yo pensé que el problema era que no era lo suficientemente buena para tu familia. Pensé que si hubiera sido más elegante, más rica, más sofisticada, tal vez me habrían tratado mejor, pero ahora entiendo la verdad. El problema nunca fui yo. El problema fuiste tú. Salí de la prisión sintiendo algo que no había experimentado en meses. Paz completa. No la satisfacción de la venganza, sino la tranquilidad profunda de alguien que finalmente ha cerrado un capítulo doloroso de su vida y está lista para escribir uno nuevo. 6 meses después de esa conversación en la prisión, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posible, pero el verdadero renacimiento llegó una tarde de primavera, cuando menos lo esperaba. Estaba regando las plantas del pequeño jardín que había creado en la terraza de mi apartamento renovado, un lujo que nunca me había permitido antes, cuando sonó el teléfono. Era una voz femenina que no reconocí, profesional pero cálida. «Señora Morales, me llamo Patricia Vega. Soy periodista de investigación de Televisión Española. He estado siguiendo su caso desde que salió en los medios locales, y me gustaría proponerle algo que podría interesarle». Mi primera reacción fue de desconfianza. Ya había tenido suficiente exposición mediática para toda una vida. «No estoy interesada en más entrevistas, señorita. Ya dije todo lo que tenía que decir. No se trata de una entrevista, señora Morales. Se trata de algo mucho más grande. Estamos preparando un documental sobre estafas familiares en España, y su historia podría ayudar a miles de personas que están pasando por situaciones similares. Pero además, tenemos una propuesta concreta que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchas otras víctimas». 1 hora después, Patricia estaba sentada en mi sala renovada, con un café humeante entre las manos y una carpeta llena de documentos sobre la mesa de centro que había comprado con parte del dinero recuperado. «Señora Morales, desde que su caso salió a la luz, hemos recibido más de 200 testimonios de personas que han vivido situaciones similares. Madres, abuelos, familias enteras que han sido manipuladas y estafadas por parientes cercanos o por personas que se infiltraron en sus núcleos familiares». Patricia abrió la carpeta y me mostró cartas, correos electrónicos, testimonios escritos a mano con letra temblorosa. Historias que eran escalofriantemente similares a la mía. Hijos que pedían préstamos eternos. Nueras que manipulaban para acceder a herencias. Nietos que desaparecían después de vaciar las cuentas de sus abuelos. Su valor para denunciar y luchar
Ha inspirado a todas estas personas a hablar. Pero necesitamos hacer algo más que un documental. Necesitamos crear una fundación, un lugar donde las víctimas puedan recibir ayuda legal, apoyo psicológico y, sobre todo, la validación de que no están locas, de que no son culpables de haber confiado en las personas equivocadas. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, aunque ya intuía hacia dónde se dirigía la conversación. Queremos que usted sea la presidenta de esa fundación, que sea la cara visible de una organización que se llame Abuelas Valientes o algo similar, que use su experiencia, su historia, su credibilidad para ayudar a otros. La propuesta me dejó sin palabras. Yo, una viuda de 64 años que hasta hace pocos meses vivía en un apartamento con la calefacción estropeada, ¿convertida en presidenta de una fundación nacional? Señorita Vega, creo que me sobreestima. Yo no soy nadie importante. Solo soy una abuela que se cansó de ser pisoteada. Exactamente, respondió Patricia con una sonrisa. Eso es precisamente lo que la hace perfecta para este trabajo. Usted no es una experta académica hablando desde una torre de marfil. Es una mujer real que vivió lo que viven miles de personas cada día en España. Esa noche, después de que Patricia se fuera, me senté con Sofía a cenar en nuestra mesa nueva, una mesa redonda de madera maciza que había elegido específicamente porque me recordaba a las cenas familiares de mi infancia, y le conté sobre la propuesta. Sofía, que ahora tenía 16 años y había crecido tanto emocionalmente en estos meses que a veces parecía más madura que muchos adultos, me escuchó atentamente mientras masticaba la paella que habíamos preparado juntas. «Abuela», me dijo cuando terminé de explicarle, «creo que deberías hacerlo». «¿En serio? ¿No te da vergüenza que tu abuela salga en televisión hablando de nuestros problemas familiares?» Sofía dejó el tenedor sobre el plato y me miró con esos ojos que se habían vuelto tan sabios demasiado pronto. «¿Vergüenza? Abuela, tú eres mi heroína. Durante 15 años vi cómo mamá y papá te trataban como si no valieras nada, y tú siempre sonreías y dabas más. Pensé que así era como tenían que ser las cosas. Pero cuando tú te plantaste, cuando dijiste basta, me enseñaste que yo también podía ser fuerte». Sus palabras me llegaron directo al corazón como flechas de amor puro. «Pero mi amor, esto significaría viajes, entrevistas, estar en el ojo público. Ya no tendríamos la vida tranquila que acabamos de construir. Abuela, ¿sabes cuántas niñas hay por ahí que están viendo cómo sus padres abusan de sus abuelos y pensando que eso es normal? ¿Cuántas mujeres de tu edad están en este momento prestando dinero que no tienen a hijos que no se lo van a devolver nunca?» Sofía se levantó de su silla y vino a abrazarme. «Si tú puedes evitar que aunque sea una sola familia pase por lo que pasamos nosotras, vale la pena cualquier sacrificio». Una semana después, firmé los papeles para crear la Fundación Corazones Valientes. El nombre había sido idea de Sofía, que argumentó que la valentía no era solo cosa de abuelas, sino de cualquier persona dispuesta a defender su dignidad. El primer caso que llegó a nuestras oficinas, un pequeño local que habíamos alquilado en el centro de Madrid, cerca del Metro Tribunal, fue el de una mujer de 72 años llamada Amparo Jiménez. Su historia era tan familiar que me produjo escalofríos. Amparo llegó a nuestra oficina un martes por la mañana, acompañada de su vecina porque tenía miedo de venir sola. Era una mujer pequeñita, con el pelo blanco perfectamente peinado y ropa humilde pero limpia, que se retorcía las manos nerviosamente mientras esperaba en la sala de recepción que habíamos decorado con colores cálidos y fotografías de familias felices. «Señora Morales», me dijo cuando la hice pasar a mi despacho, «he leído su historia en el periódico y creo que mi hijo me está robando». Durante las siguientes 2 horas, Amparo me contó una historia que podría haber sido la mía. Su hijo único, divorciado, había vuelto a vivir con ella temporalmente después de perder su trabajo. Pero ese temporalmente llevaba ya 3 años, durante los cuales había ido accediendo gradualmente a sus cuentas bancarias. Había vendido varios muebles antiguos para hacer espacio y había convencido de traspasar la casa a su nombre por temas de herencia.
El problema es que ahora me trata como si yo fuera una inquilina en mi propia casa, me explicó Amparo con lágrimas en los ojos. No puedo invitar amigas sin su permiso. No puedo comprar comida que no sea la que él quiere. El otro día me gritó porque usé demasiado jabón para lavar los platos. ¿Y por qué no lo echas de casa? Porque ya no es mi casa. Técnicamente, ahora es suya. Y él me ha hecho creer que si no me porto bien, me va a mandar a una residencia de ancianos. El caso de Amparo se convirtió en nuestro primer éxito mediático. Trabajando con nuestro equipo de abogados voluntarios, conseguimos probar que la transferencia de la propiedad había sido obtenida mediante coacción emocional, y el juez ordenó devolver la casa a Amparo y establecer una orden de alejamiento contra su hijo. Pero lo que más me emocionó no fue la victoria legal, sino el momento en que Amparo volvió a nuestra oficina un mes después, radiante de felicidad, para traernos una tarta que había hecho en su propia cocina, en su propia casa, sin pedirle permiso a nadie. «Señora Carmen», me dijo, abrazándome tan fuerte que casi me dejó sin respiración, «usted me devolvió mi vida. No sé cómo agradecérselo». «Amparo», le respondí, «tú te devolviste tu propia vida. Yo solo te ayudé a recordar que tenías derecho a recuperarla». Los casos siguieron llegando. María, de Sevilla, cuya hija había falsificado su firma para acceder a su cuenta de ahorros. José, de Barcelona, cuyos nietos habían convencido a su esposa con demencia para que les dejara toda la herencia. Carmen, sí, otra Carmen, de Valencia, cuyo yerno había utilizado su casa como garantía para préstamos que nunca pensaba devolver. Cada historia era única, pero todas compartían los mismos elementos: confianza traicionada, amor utilizado como herramienta de manipulación, y víctimas que se sentían culpables por haber sido generosas con las personas equivocadas. 6 meses después de abrir la fundación, recibimos una llamada que cambiaría todo. Era del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Querían reunirse con nosotros para discutir la posibilidad de crear un protocolo nacional para detectar y prevenir el abuso económico de personas mayores. La reunión se celebró en un edificio gubernamental imponente en el centro de Madrid. Yo, que nunca había estado en una oficina gubernamental en mi vida, llegué vestida con mi mejor traje, uno que había comprado especialmente para esta ocasión, y acompañada de Elena, que se había convertido en la vicepresidenta de la fundación. La subsecretaria que nos recibió, una mujer elegante de unos 50 años llamada Isabel Martínez, tenía sobre su escritorio una carpeta gruesa con todos nuestros casos documentados. «Señora Morales, el trabajo que han hecho ustedes en tan poco tiempo es extraordinario», nos dijo. «Hemos estado analizando sus estadísticas, y los datos son alarmantes. Estiman que al menos 200.000 personas mayores en España están siendo víctimas de algún tipo de abuso económico familiar cada año». La cifra me quitó el aliento. 200.000 personas, 200.000 abuelas, abuelos, madres y padres que estaban siendo traicionados por las personas en las que más confiaban. «Queremos proponerles algo ambicioso», continuó la subsecretaria. «Crear un programa nacional de detección temprana, establecer protocolos en bancos y notarías para identificar transacciones sospechosas, formar a trabajadores sociales para reconocer las señales de manipulación económica, y crear una red nacional de centros de apoyo basados en el modelo de su fundación». Elena y yo nos miramos, casi sin poder creer lo que estábamos escuchando. «¿Y cuál sería nuestro papel en todo esto?», pregunté. «Queremos que ustedes lideren el programa, que la Fundación Corazones Valientes se convierta en la organización coordinadora de esta iniciativa nacional». Esa noche, cuando llegué a casa, Sofía estaba estudiando en la mesa del comedor para sus exámenes de bachillerato. Al verme entrar, cerró los libros y me miró expectante. «¿Cómo fue la reunión con el gobierno?». «Sofía», dije, sentándome a su lado, «creo que tu abuela se va a convertir en alguien importante». Mi nieta sonrió con ese orgullo que solo los niños pueden sentir por sus abuelos. «Abuela, tú siempre has sido importante, solo que ahora el mundo se está dando cuenta». Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi habitación renovada, con calefacción que funcionaba perfectamente y ventanas nuevas que no dejaban pasar el frío,
Me miré en el espejo del baño y vi algo que no había visto en años. Una mujer que sabía cuánto valía. Por primera vez en décadas, no estaba sacrificando mi bienestar por el de otros. No estaba dando dinero que no tenía para comprar un amor que nunca había sido real. No estaba pidiendo perdón por existir o disculpándome por ocupar espacio en el mundo. Era Carmen Esperanza Morales, de 64 años, presidenta de una fundación nacional, defensora de personas vulnerables, madre que había aprendido a poner límites, y abuela que había enseñado a su nieta que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad para conseguirlo. El collar de mi marido había desaparecido para siempre, pero a cambio había encontrado algo mucho más valioso: mi propia voz. 2 años después de fundar Corazones Valientes, cuando ya habíamos ayudado a más de 1,500 familias y el programa nacional había sido implementado en 12 comunidades autónomas, llegó el día que tanto había temido y a la vez esperado: el juicio final de Marisol. La llamada del fiscal llegó un martes por la mañana, mientras revisaba los expedientes de nuevos casos en mi oficina de la fundación. Su voz era profesional, pero llevaba una nota de satisfacción que me hizo saber inmediatamente que tenía buenas noticias. Señora Morales, después de 2 años de investigación exhaustiva, hemos logrado construir un caso sólido contra Marisol Herrera. Los cargos incluyen estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y abuso psicológico de menor. Estamos solicitando una pena de 8 años de prisión. 8 años. La cifra resonó en mi cabeza como el eco de una campana de justicia. ¿Cuándo es el juicio? En 3 semanas. Y necesitamos que usted y Sofía testifiquen. Su testimonio será crucial para demostrar el impacto emocional de sus crímenes. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi silla durante varios minutos, procesando la información. Después de todo este tiempo, después de construir una nueva vida, después de ayudar a tantas otras familias, tendría que volver a enfrentarme cara a cara con la mujer que había intentado destruirnos. Esa tarde, cuando Sofía regresó del instituto, ahora estudiaba segundo de bachillerato y había desarrollado una pasión por el derecho que atribuía directamente a nuestra experiencia, me senté con ella en el sofá donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Mi amor, necesito hablarte sobre algo importante. El juicio de tu madre será en 3 semanas. Sofía, que ahora tenía 17 años y había crecido hasta convertirse en una joven segura y determinada, asintió sin mostrar sorpresa. Ya sabía que llegaría este día, abuela. ¿Tenemos que ir? El fiscal dice que nuestro testimonio es importante, pero no tienes que hacerlo si no te sientes preparada. Has pasado por suficiente. Sofía me miró con esos ojos que habían madurado demasiado rápido, pero que ahora brillaban con una fuerza interior que me llenaba de orgullo. Abuela, durante 2 años he visto cómo ayudas a otras familias a recuperar su dignidad. He visto cómo les das fuerzas para enfrentarse a las personas que las lastimaron. ¿Cómo voy a pedirles a otras víctimas que sean valientes si yo no puedo serlo? El día del juicio amaneció gris y lluvioso, como si el cielo madrileño quisiera reflejar la gravedad del momento. Elena llegó temprano a recogerme, vestida con un traje formal y cargando un paraguas grande que podría protegernos a las 3 del aguacero que había comenzado durante la madrugada. ¿Estás lista para esto?, me preguntó mientras subíamos al coche. No sé si alguien puede estar realmente listo para algo así, respondí honestamente, pero sí sé que es necesario. El edificio de los juzgados de Plaza Castilla estaba abarrotado de medios de comunicación. Nuestro caso se había convertido en un símbolo nacional de la lucha contra el abuso familiar, y varios canales de televisión querían cubrir el juicio en directo. Patricia Vega, la periodista que había impulsado la creación de nuestra fundación, se acercó a nosotras cuando llegamos. Carmen, ¿cómo te sientes hoy? Siento que estoy aquí no solo por Sofía y por mí, sino por todas las personas que no han tenido la oportunidad de ver justicia, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. La sala del juzgado era más pequeña de lo que había imaginado, pero estaba completamente llena. En las primeras filas vi caras familiares. Amparo Jiménez, nuestro primer caso exitoso. Isabel Herrero, la primera víctima de Marisol que me había contactado.
varios de los abogados voluntarios de la Fundación, e incluso algunos de nuestros casos más recientes que habían venido para mostrar su apoyo. Cuando trajeron a Marisol, me impactó lo mucho que había cambiado desde nuestra conversación en la prisión 2 años atrás. Si entonces se veía demacrada, ahora parecía completamente quebrada. Su cabello había encanecido considerablemente. Su rostro mostraba líneas profundas de estrés y se movía con la postura encorvada de alguien que había perdido toda esperanza. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento fugaz, y vi en ellos algo que no esperaba: alivio. Como si después de todos estos meses huyendo de las consecuencias de sus actos, finalmente se sintiera aliviada de que el proceso hubiera llegado a su fin. El fiscal, un hombre meticuloso de unos 40 años llamado Alejandro Ruiz, comenzó presentando el caso con una precisión que me recordó por qué había elegido su profesión. Durante 2 horas, delineó cada aspecto de la operación criminal de Marisol, las 5 familias documentadas que había estafado, los métodos específicos de manipulación psicológica que había empleado, las cuentas bancarias secretas donde había escondido el dinero robado. Señorías, dijo dirigiéndose a los 3 jueces que presidían el tribunal, este no es un caso de disputas familiares comunes. Este es un caso de una depredadora profesional que convirtió la manipulación emocional en una carrera criminal, destruyendo sistemáticamente la confianza que debe existir en el núcleo más sagrado de la sociedad, la familia. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas pero la cabeza alta. Había practicado lo que iba a decir durante semanas, pero cuando el fiscal me pidió que contara mi historia, las palabras salieron directamente del corazón. Durante años creí que era mi culpa. Comencé mirando directamente a los jueces. Creí que si hubiera sido una mejor madre, una mejor suegra, una mejor abuela, nada de esto habría pasado. Creí que merecía ser tratada como un cajero automático humano, porque no tenía valor más allá de lo que podía dar económicamente. Conté sobre los préstamos nunca devueltos, sobre la venta de las joyas de mi madre, sobre las noches de frío porque no podía pagar la calefacción, mientras ellos vivían en el lujo financiado con mi dinero. Pero sobre todo, conté sobre el daño psicológico que había sufrido Sofía. El día que pusieron ese collar en la mochila de mi nieta, no solo intentaron robarme a mí, intentaron robar la inocencia de una niña de 15 años, convertirla en chivo expiatorio de sus propios crímenes. Ese día entendí que esto no era amor tóxico o problemas familiares. Esto era maldad pura y calculada. Cuando el abogado defensor de Marisol me interrogó, intentó hacer exactamente lo que había esperado: retratar toda la situación como una disputa familiar exagerada, sugerir que yo había sido una suegra controladora que había empujado a su cliente a tomar medidas desesperadas. «Señora Morales», me preguntó con tono condescendiente, ¿no es cierto que usted utilizaba el dinero como una forma de mantener control sobre la vida de su hijo? La pregunta me golpeó como una bofetada, pero no porque fuera cruel, sino porque tocaba una inseguridad que había tenido durante años. Señor abogado, respondí después de un momento de silencio. Durante mucho tiempo pensé exactamente eso. Me pregunté si mis regalos económicos eran amor genuino o una forma de comprar cariño. Pero después de trabajar con cientos de víctimas similares durante los últimos 2 años, he aprendido algo crucial. Dar generosamente no te convierte en controlador. Ser generoso te convierte en vulnerable a personas que están dispuestas a explotar esa generosidad. Pero, señora Morales, no he terminado. Lo interrumpí, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. La diferencia entre amor y control es que el amor no requiere reciprocidad específica. Yo nunca condicioné mis regalos a comportamientos específicos. Nunca chantajeé emocionalmente. Nunca amenacé con retirar mi apoyo si no hacían lo que yo quería. Simplemente di porque amaba. Que otras personas hayan decidido interpretar mi generosidad como debilidad y explotarla no me convierte a mí en culpable de sus crímenes. Cuando llegó el turno de Sofía de testificar, me sorprendió la compostura con la que se dirigió al estrado. Mi nieta, que ahora era casi tan alta como yo, y llevaba el cabello recogido en un moño elegante que la hacía ver mayor de sus 17 años,
Habló con una claridad y una fuerza que me llenó de orgullo y dolor a partes iguales. Durante toda mi infancia, vi cómo mi madre y mi padre trataban a mi abuela como si fuera un obstáculo incómodo en sus vidas. Dijo, con la voz clara y firme. Veía cómo mi abuela trabajaba turnos extra para poder pagarnos actividades extracurriculares, cómo comía lentejas todos los días para poder comprarnos ropa nueva, cómo se quedaba sin calefacción en invierno para poder darnos dinero para vacaciones. Sofía hizo una pausa, miró directamente a Marisol por primera vez desde que había entrado en la sala, y continuó. Pero lo que más me marcó no fue ver cómo la explotaban económicamente. Fue ver cómo la trataban como si no tuviera derecho a tener opiniones, como si su amor fuera algo molesto que tenían que tolerar a cambio de su dinero. Y yo, siendo una niña, pensé que eso era normal. Pensé que así se trataba a las personas mayores en las familias. La voz de Sofía se quebró ligeramente, pero se recompuso inmediatamente. El día que me pusieron ese collar en la mochila, cuando todos esos adultos me miraron como si fuera una ladrona, no solo me hirieron a mí, me hicieron cómplice involuntaria del abuso que habían estado ejerciendo sobre mi abuela durante años. Me usaron como herramienta final para humillarla, y eso es algo que nunca voy a perdonar. Cuando el juez le preguntó si tenía algo más que añadir, Sofía asintió. Señorías, mi abuela no es solo mi abuela. Es la presidenta de una fundación que ha ayudado a más de 1,500 familias que han pasado por lo mismo que nosotras. Ella convirtió su dolor en propósito, su experiencia en herramienta de ayuda para otros. Pero nada de eso habría sido posible si no hubiera encontrado el valor para defenderse a sí misma primero. El juicio duró 3 días más, durante los cuales desfilaron testigos, peritos y víctimas de otros casos de Marisol. Cada testimonio añadía otra capa de evidencia sobre la naturaleza sistemática y calculada de sus crímenes. El día de la sentencia, la sala estaba aún más abarrotada que el primer día. Cuando el juez principal se puso de pie para leer el veredicto, se podría haber escuchado caer una aguja. En el caso del Estado contra Marisol Herrera Vázquez, este tribunal la encuentra culpable de todos los cargos presentados: estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y abuso psicológico de menor. La sentenciamos a 9 años de prisión, restitución completa de todos los fondos robados con intereses y prohibición permanente de contactar con las víctimas y sus familias. 9 años. 1 año más de lo que había pedido la Fiscalía. Cuando salimos del juzgado, los medios nos esperaban con sus cámaras y micrófonos. Pero esta vez, en lugar de sentirme abrumada por la atención, me sentí empoderada por la plataforma que me daban para enviar un mensaje importante. Esta sentencia no es solo justicia para mi familia, dije mirando directamente a las cámaras. Es una declaración de que en España, las personas mayores tienen derecho a ser tratadas con dignidad, que la generosidad no debe ser castigada con explotación, y que nadie tiene derecho a usar el amor familiar como herramienta de manipulación. Esa noche, en casa, Sofía y yo celebramos con una cena sencilla pero especial. Había preparado paella, la misma receta que me había enseñado mi madre décadas atrás, y habíamos abierto una botella de cava que Elena nos había regalado para la ocasión. «Abuela», me dijo Sofía mientras brindábamos, «¿te arrepientes de algo de todo este proceso?» La pregunta me hizo reflexionar durante un momento. «¿Sabes qué es lo único de lo que me arrepiento?», le respondí, «de haber tardado tanto tiempo en valorarme lo suficiente como para defenderme. De todas las veces que pedí perdón por existir, por tener necesidades, por ocupar espacio en el mundo». Sofía sonrió y levantó su copa. «Bueno, pues brindemos porque ya nunca más vas a tener que pedir perdón por ser quien eres. Por ser quienes somos», la corregí. «Porque tú también aprendiste que tu voz importa, que tu dolor es válido y que mereces ser tratada con respeto sin importar tu edad». Mientras chocábamos nuestras copas, me di cuenta de que lo que había empezado como la peor traición de mi vida se había convertido en el catalizador de la mejor versión de mí misma. No porque el sufrimiento fuera bueno, sino porque había encontrado la fuerza para convertir ese sufrimiento en propósito, esa experiencia en sabiduría, y esa sabiduría en herramienta para ayudar a otros.
El collar de Fernando había desaparecido para siempre, pero a cambio, había descubierto algo mucho más valioso, que mi valor nunca había dependido de lo que podía dar a otros, sino de quién era por derecho propio. Y eso, ningún ladrón me lo podría robar jamás. Lección de vida. La verdadera fuerza no está en lo que damos a los demás para que nos quieran, sino en el valor de reconocer nuestro propio derecho a ser respetados. Poner límites no es egoísmo, es amor propio y el único camino para proteger a quienes amamos. ¿Alguna vez has vivido, o conoces a alguien que haya vivido, una traición familiar que te obligó a poner límites? Cuéntalo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te conmovió, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quien más lo necesita.